Bueno, fue un buen triunfo en el país, primero con un liderazgo de Cristina que indudablemente empuja, es un tractor, ¿no? Y también el reconocimiento a nuestros candidatos, porque yo creo que por ahí algunos colegas tuyos tratan de acentuar exclusivamente en el empuje de la Presidenta de la República, que indudablemente existe, pero también el pampeano ha reconocido los liderazgos locales, intendentes, legisladores, el gobernador, en fin, todo eso se ha tenido en cuenta, tienen su mérito, por algo lo han elegido, si no el pampeano no te regala el voto. A veces se escuda todo detrás de la figura presidencial, en este caso, ¿no? Como fue el caso de Alfonsín en su momento, o de otros dirigentes, o de Menem en su momento, pero yo coincido plenamente con usted en que no se puede desmerecer la labor de los candidatos en los lugares. No, y más aquellos que fueron por reelección. Es decir, el pampeano, si trabajaste bien, te vota, y si no, no te vota. Claro, la gente tonta no es. ¿Viste? Por eso tenés peculiaridades. Perdimos en Hacha, y perdimos en Hacha que, en fin, estaba dentro de las consideraciones que uno podía tener, pero la diferencia que hubo fue mayúscula. Realmente fue por un número que para mí fue impensado. Te diría, mirá, podemos perder a lo mejor 300 votos, pero 1.200 votos, en fin. Y no es cuestión de buscar excusas, la cuestión es buscar los errores que uno cometió, que es distinto. Porque casi siempre, cuando uno pierde, dice, no, por aquello, por esto, por aquello. No, empecemos a decir por qué nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias. Casi siempre yo veo a veces, cuando alguien pierde, por ahí dice, no, pero vos sabés que fulano, que mengano, que todo. Yo te diría que realmente lo primero, cuando uno pierde, por méritos que ha hecho la oposición y por desméritos que ha hecho uno. Y el primer interrogante es resolver por qué tuvo un comportamiento uno que no se dio ahí, se dio en otros lugares. Recuperamos Castés con un hombre joven, realmente una localidad compleja para el peronismo, ya habíamos perdido varias veces, desde que habíamos perdido a Livio Curto en su momento, bueno, la recuperamos ahora, creo que hicieron un esfuerzo muy grande los castenses, y se superó los problemas que tuvimos, que teníamos un candidato, en fin, renunció, estaba en la justicia, en fin, fuimos con 2 colectoras de la presidenta, la verdad que fue complejo, casi te diría no habituados en la provincia de La Pampa, pero sí creo que la gente primero reconoce el liderazgo de Cristina por los porcentajes que ha sacado, que es evidente. Y el liderazgo o el consenso de la presidenta no es simplemente porque se llame Cristina Fernández, sino por una gestión de gobierno. Acá la gente, si no hay una buena gestión de gobierno, no te vota. Ocurre en cualquier lado. Yo creo que el gran mérito es la gestión de gobierno, la transformación en algunos temas que siempre estuvieron en discusión en la sociedad, porque Cristina excedió el marco de lo partidario. Realmente tuvo el aval de sectores que a nosotros, al peronismo no lo vota, pero sí la votó a Cristina, y creo que hubo 2 o 3 aspectos importantes, como fueron, en fin, no hablo de la asignación universal, porque eso es casi natural dentro del justicialismo, pero sí hubo hechos que en la sociedad el matrimonio igualitario fue un tema que se puso sobre la mesa y se votó, ¿viste? No era un tema ni fácil para la sociedad, pero había que ponerlo. Creo que eso fue un elemento importante. La ley de medios, creo que fue otro elemento importante. En fin, la ubicación de Argentina en el UNASUR. Te digo, elementos que pudieron haber incidido fuera del peronismo en otros sectores que acompañaron a la presidenta, más allá de sus valores personales. Pero bueno, no nos sorprendió el triunfo. Realmente yo te diría que después de la interna que se hizo abierta o de la primaria que se hizo, yo creo que nadie dudaba del triunfo de la presidenta. Esta es mi sensación. Tal vez lo que se podía ver es si ganabas por un punto más, un punto menos, o si en tal lugar ganabas o perdías. Yo de las provincias que realmente podría ser compleja era Mendoza. Esa era mi sensación personal, porque siempre fue una provincia difícil para el justicialismo, pero bueno, ganó muy bien, y creo que eso del proyecto nacional se insertó en la sociedad de buscar una nueva alternativa
una nueva alternativa para Argentina, creo que ha encolumnado a una gran parte de la sociedad que excede el marco de lo partidario. Es decir, los votos que se obtuvo, yo digo que en el país meter más del 50%, tenés que remar un rato, o tenés que tener un consenso mayúsculo, ¿no? Y la dispersión de la oposición. Yo quería hacer una pregunta, que por ahí es una pregunta muy prematura en esta altura del año y de las circunstancias, ¿no? Pero alguna vez, entrevistándolo hace muchos años a usted, me anticipó lo que iba a pasar políticamente en el país 4 años para adelante. Y yo me fui de esa entrevista pensando, este tiene la bola de cristal, me va a venir a decir lo que va a pasar en 4 años. Y pasó exactamente lo que usted me dijo. Hoy, ¿qué se anima a decir que le va a pasar a este país en los próximos 4 años? Mira, creo que en esta interrelación que existe hoy en el mundo, indudablemente, porque la economía tiene una inserción fundamental en la vida de los argentinos. Yo creo que si no decae, no te hablo tanto de Estados Unidos o Europa, sino realmente Asia, China, India, creo que si siguen con su crecimiento, Argentina va a tener posibilidades importantes de un crecimiento sostenido y particularmente en una defensa como se está haciendo de la industria nacional, donde tal vez tengamos, en fin, algo que nos hacía acordar a la década del 50, donde la industria nacional tenía una inserción en el mundo importante. Y yo creo que está tan interrelacionado hoy el mundo, que es complejo. Es decir que Estados Unidos iba a tener una crisis, que Europa iba a tener una crisis, casi excedía el marco de lo que uno podía pensar. Pero yo lo veo con optimismo, realmente lo veo con optimismo, veo con optimismo la participación de la juventud en la política. Si no te olvides que venimos del 2001, donde decía se vayan todos, particularmente una juventud descreída de la política. Y hoy ha tenido participación, pero no solamente en el justicialismo, también en los otros partidos políticos. Es decir, la juventud se vio en inserciones, nosotros vemos candidatos jóvenes. En la provincia de La Pampa creo que va a tener una importancia fundamental, particularmente pues ya hay una generación que ha cumplido su etapa, es decir, acá las renovaciones naturalmente se van a dar, sin empujar a nadie, pero se da naturalmente. Acá se acabó una generación que ya cumplió su etapa, y veo que hay una inserción de la juventud con interés en política, que a mí no me cabe duda que dentro de 4 años van a ser los que van a tener la responsabilidad de gobernar la provincia. Y en buena hora que tal vez la hagan con una relación con el resto de los partidos políticos mejor que la que pudimos tener nosotros, que nos tocó en una etapa de confrontaciones, en fin. Yo te digo que lo veo con optimismo. Sí creo que el talón de Aquiles de La Pampa, no de ahora, de siempre, pero que es donde habrá que acentuar, a mi criterio, a lo mejor es en cómo realmente podemos generar acciones de trabajo en inversiones donde tendrá que tener importancia el gobierno de la provincia, importancia el gobierno nacional e importancia a los empresarios, pampeanos o de afuera. Pero sí cómo generamos una actividad de trabajo que permita que no se nos vayan los jóvenes. Porque si bien la obra pública vos podés contener, tiene un límite, pero además la provincia de La Pampa, por lo general, al tener colegios secundarios en todos los pueblos, tiene acceso a la educación, tiene acceso a la universidad. Nosotros tenemos casi 17.000 universitarios que en 3-4 años se reciben. ¿Y cómo los recogemos en la provincia? Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la provincia de La Pampa, donde no es de ahora, viene de arrastre desde siempre. Y ahí sí hay que tener una buena relación con el gobierno nacional, en alguna manera decir, bueno, perfecto, mire, La Pampa tiene esto. Además, uno puede hablar con la presidenta y Santa Cruz tiene el mismo problema, con la diferencia de su explotación petrolera, que es mucho mayor que la nuestra. Para decirle, bueno, ¿qué tipo de exenciones podemos tener para tener una erradicación? Y en vez de mandar el trigo para ver cómo te lo muelen en otras provincias, se puede hacer acá. Habló el trigo, habló la soja, de la actividad que se hizo el otro día en Catriló, de biodiesel, realmente es importante. Aceiteras y frigoríficos. Casi la única carne que va a quedar como carne natural y buena carne en el país va a ser la de La Pampa.